Listo. Bueno, vamos a presentar el tema de cómo afrontar una pérdida. Te damos bienvenida a esta grabación y vamos a iniciar. Listo. Primero que todo, es importante tener presente que el duelo o que durante esta presentación, pues es posible que el tema pues atañe a nuestras emociones, nuestras sensibilidades y a nuestro dolor. Y en estos casos es importante tener presente que un poco el objetivo de este espacio es poder ayudar a este proceso de duelo que nos permita, digamos, adaptarnos a esta situación que estamos viviendo. Quisiera también resaltar que pues este es un espacio seguro en el que va a haber confidencialidad. Esto quiere decir en esencia que lo que hablemos en este espacio y todo lo que se aborde va a ser de carácter privado. Asimismo, es importante tener presente que durante el duelo podemos experimentar eh, sensaciones, pensamientos y cambios que pueden ser confusos inicialmente. Podemos sentirnos tal vez en una sensación de falta de control, incertidumbre hacia el futuro. La idea es que por medio de estas herramientas que van a funcionar como unas sugerencias de estrategias que puedes implementar con lo que ya sabes, la idea es que puedas hacer uso de esto si así lo deseas y con esto poder aprender a vivir eh, en esta situación difícil y poder acompañarnos en este proceso que es importante para nosotros. Ya en lo que respecta a nuestra agenda, es importante pues los temas que ven en pantalla. Vamos a abordar qué es el duelo, cuál es la función que tiene el duelo como tal, si lo que estamos experimentando en este momento está bien, cuándo puedo entonces considerar buscar un apoyo profesional, un apoyo psicológico, si volveremos a sentirnos bien, qué herramientas podemos emplear para sobrellevar el duelo, herramientas de autocuidado y unas breves conclusiones. Listo. Entonces, el duelo, como ustedes pueden ver en pantalla, es un estado de aflicción que está vinculado a una pérdida de algo valioso, ¿cierto? Muchas veces este estado de dolor está asociado a estas experiencias del fallecimiento de alguien, que es una de estas experiencias más difíciles que uno puede llegar a vivir. Sin embargo, también esta sensación de duelo y este proceso de adaptación puede suceder en otro tipo de pérdidas, pérdidas como la separación de un vínculo que era importante para nosotros, puede suceder también quizás en la pérdida de un trabajo que era importante, de una oportunidad que teníamos presente y que no se pudo dar en una mudanza. Existen muchas situaciones que también son importantes y que también pueden estar acompañadas de un proceso de duelo en caso de su pérdida. Como mencioné previamente, pues este es un estado que nos presenta situaciones conocidas y algunas también nuevas, extrañas, que pueden ser angustiosas y que pueden llegar a confundirnos, pero la mayoría de estas reacciones y estas emociones son naturales. Y es posible sentir emociones desagradables durante este proceso, emociones como la tristeza, la culpa o el enojo y muchas otras que también pueden estar acompañadas de pensamientos difíciles, en donde podemos experimentar cambios como tal en cómo nos estamos comportando y también cambios en nuestra realidad. Ahora, lo importante es también tener presente qué función está cumpliendo este proceso del duelo, este proceso gradual. Es para poder asimilar poco a poco lo que ha ocurrido.
Es decir, es una manera que nos permite procesar el cambio de lo que significa vivir, tal vez sin esa persona, sin ese ser o sin esa circunstancia que ha sido tan importante para nosotros. Durante este proceso del duelo surge no solo esta oportunidad de procesar lo que sucedió, sino que también surge esta posibilidad de poder adaptarnos a esta nueva realidad. Es decir, que de manera gradual, poco a poco, iremos estableciendo un equilibrio entre estas emociones difíciles, tristeza, enojo, culpa y muchas otras, junto también con esta necesidad importante de continuar nuestra vida cotidiana y atender otros aspectos que también son importantes para nosotros. En cuanto a si lo que estamos experimentando está correcto, es importante tener presente que el duelo es un proceso que es de carácter personal y es un proceso de carácter social, colectivo. Es social en la medida en que es posible que la pérdida que evidenciemos o que nosotros estemos viviendo, también la estén viviendo muchas personas. Otras personas se vean atravesadas por este suceso de pérdida y durante este suceso colectivo también es posible que recibamos apoyo de otras personas, que hayan rituales con respecto a esta pérdida. Entonces, digamos que hay un componente social importante. Sin embargo, también es muy relevante destacar que el duelo es personal. ¿Qué quiere decir esto? Que es personal en la medida en que todos somos diferentes, nacimos en contextos variados, tenemos experiencias diversas, tenemos maneras de ser y maneras de pensar que son diferentes. Y de acuerdo con esta diferencia, también nuestro duelo va a variar, ¿sí? Entonces hay diferentes maneras de vivir este duelo. También es importante reconocer que existen unas expectativas culturales de tal vez cómo se ve un duelo o incluso cómo se ve, entre comillas, un duelo apropiado. Sin embargo, es fundamental tener presente que no existe una manera correcta de experimentar el duelo. Culturalmente pueden exigirnos o incluso podemos llegar a exigirnos a nosotros mismos que tenemos que lucir tristes o necesariamente hay que llorar para que realmente sea evidente como que esta experiencia de dolor. Sin embargo, esta experiencia, este proceso del duelo se manifiesta de muchísimas maneras, vamos a abordarlo un poco más adelante. Y lo que es importante en este momento es que es relevante poder escucharnos en este momento y tener presente que es valioso poder vivenciar nuestro duelo a nuestra manera, poder escucharnos, qué nos dice nuestro cuerpo, qué nos dice esta situación particular y cómo desde nosotros mismos podemos afrontar esta situación. Bueno, es importante saber también que hay muchísimas sensaciones que nosotros podemos experimentar cuando tenemos un duelo y específicamente porque es una situación tan difícil que se considera como de alto estrés. Por lo tanto, a veces nuestro cuerpo puede producir varios pues, o altos niveles de cortisol y ocurren una serie de cambios a nivel físico, ¿sí? Sin embargo, esto no quiere decir que todos experimentemos lo mismo. De hecho, cada sensación es como individual y es única para cada persona. A nivel un poco más general, se pueden encontrar como distintas experiencias o distintas sensaciones, como le podrían ser un vacío en el estómago, una opresión en el pecho, un nudo en la garganta, fatiga o cansancio, alteraciones en el sueño y o en el apetito, ya que estos pueden incrementar o se pueden reducir, e inclusive una sensación de falta de aire. En lo que respecta como a las emociones que se pueden presentar en este proceso, es importante tener presente que estos cambios emocionales son comunes en el proceso del duelo. Se manifiestan diferentes tipos de emociones que si bien pueden resultar desagradables, cumplen una función para nosotros. En particular, estas emociones
nos permiten motivarnos y organizarnos para la acción, como por ejemplo el miedo nos puede ayudar a protegernos en una situación de peligro, ¿sí? Cuando vemos, no sé, de pronto que estamos en una calle oscura y notamos que nos están siguiendo, empieza a surgir este miedo como una manera de cuidarnos, de movilizarnos y de decirnos, tal vez es ideal de pronto huir en esta situación, buscar un lugar seguro o incluso nos puede preparar para poder pelear ante este peligro. Asimismo, estas emociones fuertes incluso pueden ayudarnos a superar obstáculos en nuestra mente y en nuestro entorno. Sirven también para comunicarnos con otras personas y necesariamente esta comunicación va a influir en otros. Por ejemplo, si yo em, demuestro que tengo una actitud, que de pronto me siento triste, estoy desanimada, estoy llorando. Muchas veces esta emoción lo que hace es que también llama al soporte social, a nuestra red, a nuestros amigos o incluso a los extraños que se acercan a nosotros y nos ofrecen una ayuda o nos ofrecen un posible apoyo. Necesariamente va a haber una influencia sobre otros en esta comunicación. Y no solo es una comunicación con otros, sino que también se puede presentar una comunicación con nosotros mismos. Nos pueden estas emociones decir qué es importante para nosotros y nos dan pistas de cómo atender estas circunstancias relevantes para nosotros. Eh, Claro, también es importante tener presente que algunas emociones también pueden llegar a darse no solo producto parte de este proceso, sino que también pueden surgir a raíz de prácticas o de hábitos poco saludables que están también un poco relacionadas con el malestar. Y como ven en pantalla, hay distintas emociones, distintas personas experimentan algunas de estas emociones, varias, algunas, solo una. No es un requisito sentirlas todas o solo sentir una especial es lo que hace un duelo válido. Recordamos que un duelo es una experiencia personal y por lo tanto podemos experimentar diferentes sensaciones y emociones durante este proceso. Y una de esas emociones o estas sensaciones es este estado de shock. ¿Sí? Ocurre en especial en los casos de fallecimientos que fueron inesperados, pero también se puede presentar en aquellos duelos que fueron anticipados, en los que podíamos predecir que en algún momento se iba a dar esta pérdida y en el momento en el que sucede sentimos un poco esta sensación de que no nos está pasando a nosotros, que esta no puede ser mi realidad, que eh, quizás esto que está sucediendo no está sucediendo del todo, no es real, no hay realidad, hace parte de esta sensación de shock. También es posible sentir una sensación de alivio, puede ser frecuente cuando la persona pasó tal vez por un proceso arduo, largo y doloroso y puede surgir este alivio con respecto a el sentimiento de descanso que pudo sentir esta persona y también puede sentirse de alguna manera con nosotros mismos. Cuando somos cuidadores y digamos que este rol empieza a reducirse, podemos sentir esta sensación de alivio. Muchas veces esta sensación puede acompañarse de sentimientos de culpa, de sentimientos de tal vez no debería estar sintiéndome aliviado en una situación tan importante y tan seria como esta. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el duelo como tal es un proceso que es muy difícil y es válido sentirnos culpables. Sin embargo, también es importante preguntarnos que en estas situaciones muchas veces también se nos salen un poco de control, ¿cierto? Es importante poder ser compasivos con nosotros mismos, ser amables con nosotros mismos y poder acompañarnos en esta experiencia difícil. Es posible que también un poco parecido a este alivio pueda presentarse una sensación de liberación o de emancipación, ¿cierto? Cuando la persona que falleció tal vez tenía una autoridad sobre nosotros y sentimos esta sensación
Muchas veces también acompañada de esta culpa. Recordamos que lo importante es poder ser amables con nosotros en este proceso y acompañarlos. Es posible también que sintamos un bloqueo emocional, tal vez fruto de la comunicación, de la acumulación de tantos sentimientos, y vernos en esta situación de encontrarnos desbordados tal vez por estas emociones y no estar quizá en la disposición de reaccionar a ellas, y como resultado de pronto experimentamos una especie de bloqueo. También podemos experimentar tristeza, tal vez una de las emociones más populares o que más fácilmente relacionamos con un proceso de duelo. Puede manifestarse con llanto, pero no siempre la tristeza se manifiesta de esta manera. No llorar no significa que no estamos sintiendo dolor o incluso que no estamos sintiendo tristeza. A veces esta tristeza nos puede invitar a guardarnos, a aislarnos un poco, nos invita a la reflexión y eso de alguna manera nos baja nuestra motivación para hacer distintas cosas. Esa también es otra manera en la que la tristeza se puede manifestar y muchas otras. Es posible sentir rabia, impotencia, ira, que proceden, digamos, de una frustración, quizás de no haber podido evitar este suceso de pérdida, por la injusticia también que puede implicar esta pérdida, o incluso por la sensación de quizás sentirnos abandonados. Podemos sentirnos solos o ansiosos, una sensación tal vez como de inseguridad, de preocupación hacia futuro, puede llevarnos a tener pensamientos quizás de querer huir de la situación o incluso de experimentar angustia. Ahora, en cuanto a los pensamientos, podemos experimentar también distintos pensamientos. Uno de ellos son estas ideas de negación que son característicos, digamos, de los primeros momentos que tenemos tras la pérdida. Sí, viene también un poco de la mano con esta sensación de shock, pensar que nuestra situación actual no nos está ocurriendo a nosotros, que tal vez nuestro ser querido va a regresar, o tal vez en los casos de fallecimiento, que podemos sentir la presencia de esta persona importante que se ha ido. Pueden surgir, como mencionamos previamente, pensamientos de culpa frente a que tal vez pensamos que pudimos haber hecho algo más, que pudimos haber sido más amables o incluso haber sentido la sensación de que nosotros debimos haber partido en lugar de esta persona. Nuevamente, pues la idea es recordar que estas situaciones de pérdida son algo que necesariamente acompaña la vida, son situaciones absolutamente difíciles y es comprensible sentir esta sensación de culpa, pero también es importante que nos podamos dar esta oportunidad de acompañarnos de una manera amable en esta situación que es tan difícil y que requiere tanto de nosotros. Incluso también es posible que se presenten alucinaciones o ilusiones, una sensación tal vez de ver o oír a esta persona que falleció, tener la sensación de que esta persona que se ha ido está con nosotros, notamos su presencia, en el sentido que incluso podemos oír su voz, oír quizás que llegan a casa. Y muchas personas viven esta experiencia de distintas maneras. Algunos lo experimentan tal vez con una emoción de miedo o de confusión, y algunas otras también lo experimentan como una experiencia que puede ser agradable. En los cambios, em, también los posibles cambios que se pueden presentar en este proceso es una dificultad en concentración, tal vez que sea más difícil poder centrar nuestra atención en algo específico, pensar con una claridad o realizar actividades concretas, generar nuevos planes, puede ser algo difícil durante este proceso. Puede surgir que hayan sueños sobre la persona que se ha ido, sobre la pérdida como tal. Em,
Asimismo, también se pueden presentar como unas conductas de búsqueda, es decir, que podemos llegar a llamar en voz alta a esta persona, a buscarla activamente. Algunas personas evitan recordatorios frente a la pérdida, objetos, escenarios o circunstancias que recuerdan este suceso difícil. Y por ejemplo, durante los casos de fallecimiento es posible que algunas personas traten de evitar tal vez el hospital, el cementerio u otro sitio o lugar especial porque evoca sentimientos de dolor. Por otro lado, hay otras personas que optan por empezar a recolectar y almacenar recordatorios, buscar actividades o llevar una especie de talismanes que nos recuerdan a esa persona que falleció, que son objetos quizás también de su pertenencia en algún punto. Y también es posible que podamos experimentar cambios en nuestra actividad. Hay personas que empiezan a ser más hiperactivos. ¿Qué quiere decir esto? Que están involucrándose en más actividades, están haciendo distintas cosas a lo largo de su día y se ocupan bastante, pero también es posible que sintamos lo contrario, que más bien no hagamos tantas cosas como antes, que nuestra actividad se reduzca y eso puede suceder de una u otra manera. En lo que respecta a los cambios sociales, es importante de nuevo regresar un poquito a que el proceso de duelo es un proceso también que es colectivo y tiene consecuencias en nuestro entorno social y algunas veces puede presentarse em, un aislamiento, digamos, como esta necesidad de retraernos un poco, de evitar eventos concurridos como celebraciones o reuniones con el propósito quizás de darnos un espacio de reflexión y digamos que se reduce un poquito esta motivación, estas ganas de relacionarnos con otros. Puede presentarse también distanciamiento a raíz de discusiones, de conflictos que tengamos tal vez con nuestros familiares, amigos o colegas. Puede surgir también una sensación de resentimiento cuando experimentamos que esta pérdida ha sido tan importante que ha implicado de alguna manera que nuestra vida se ha detenido o se ha interrumpido. Y ante este dolor puede ser frustrante ver que quizás otras personas durante este malestar continúen con su vida cotidiana y pueda surgir un poquito este resentimiento hacia el otro. También pueden haber en la otra diapositiva los cambios en conversación. Esto quiere decir que es posible que tengamos tal vez muchas ganas de hablar constantemente sobre esta pérdida que fue importante, o quizás por el contrario, tratar de evitar un poco el tema y no hablar mucho sobre esto. Es característico también de la experiencia del duelo, el absentismo laboral, en búsqueda, digamos, de tener este espacio que nos facilite procesar el evento de la pérdida. Podemos experimentar también una desorganización en las actividades, cambios en nuestra vida diaria, por decir, en medio de esta situación difícil necesitamos quizás apoyo de otros y empezamos a vivir quizás temporalmente con otras personas o en los casos en donde hay niños pequeños, quizás turmamos con ellos para poder otorgarles apoyo en este evento importante. También durante los duelos es importante destacar que es posible que sintamos cambios a niveles espirituales. Es posible que tengamos una conciencia más elevada o estemos más sensibles a la muerte propia, a la finitud como tal. Es posible que se presenten dudas espirituales, que tengamos interrogantes frente a nuestras creencias personales sobre quizás nuestra religión, sobre Dios, sobre algunas prácticas religiosas que tenemos. Y también en este proceso es característico que puedan presentarse cambios en nuestras creencias, pueden presentarse em, una nueva visión sobre qué cosas son importantes para nosotros, qué valores queremos en nuestra vida
y como tal empezamos a identificarnos con otro tipo de creencias. Eh, También es importante, como les comentaba hace un momento, que el duelo es un proceso que al estar tan allegado en la vida y es un proceso que puede llegar a ser realmente inevitable en la vida de cualquier persona, eso lo hace que sea un proceso que sea normal y natural, que en la mayoría de los casos no precisa de un tratamiento psicológico o farmacológico. Sin embargo, es importante que también podamos estar atentos a si nos encontramos con una situación de estancamiento que no nos permite quizás procesar este evento y no hallamos estas maneras para adaptarnos a esta nueva etapa. ¿Sí? Cuando percibimos que nuestra situación particular de dolor también nos está impidiendo atender otras circunstancias que son importantes para nuestra vida, ahí podemos considerar solicitar ayuda profesional. Ahora, esto no significa que con los ítems que les vamos a dar, que van a ser como una especie de banderitas que nos permitan como al evidenciarlas, detenernos y preguntarnos, bueno, de pronto es importante que pueda solicitar ayuda. No significa que si yo no estoy experimentando estas experiencias específicas, no pueda pedir ayuda psicológica. Realmente no hay ningún requisito para esto. Lo único que se necesita para realmente recibir esta ayuda y lo hace válido es el simple hecho de querer recibir este apoyo profesional. Sin embargo, como les comento, también es importante tener presente estas situaciones puntuales que les voy a mencionar, porque en estos momentos, digamos que nos indican que estamos más vulnerables y que tal vez sea ideal poder buscar este apoyo y esto es válido. Recordamos que es una situación tal vez una de las más difíciles y más retadoras en nuestra vida y es completamente válido y entendible poder necesitar un poco de apoyo. Entonces, algunas de estas situaciones son si estamos pensando que nuestra vida es vacía y no tiene sentido, si no nos sentimos en la capacidad de establecer metas, hacer planes y quizás pensamos que no hay un futuro para nosotros, si notamos que de repente el pecho sentimos una presión que nos oprime, nos falta aire, tenemos taquicardia, sudores o escalofríos, si buscamos quizás alivio de nuestro dolor mediante alcohol o el uso de drogas, o si quizás el consumo de estas sustancias se incrementó desde el fallecimiento, desde la pérdida, si notamos quizás que salemos cada vez menos, que tenemos cada vez menos contacto con nuestros seres queridos, familiares o amigos, si notamos que hemos perdido también eh, varios seres queridos en un corto periodo de tiempo. Esto hace que la situación sea particularmente difícil y podamos considerar recibir un apoyo para complementar nuestras estrategias y nuestras herramientas que ya tenemos y que estamos empleando en esta situación difícil. También es importante considerarlo si nuestra pérdida está coincidiendo en un periodo que también es difícil a nivel psicológico, ya estábamos en una situación complicada y surge este evento de pérdida, es importante poder considerarlo, si las emociones y nuestros sentimientos están empezando a interferir de manera importante con nuestra actividad cotidiana, con la calidad de nuestra vida y están manteniendo un elevado nivel de sufrimiento. Si consideramos que el dolor que experimentamos se está prolongando en el tiempo, si tras un tiempo razonable nos resulta difícil reiniciar las actividades sociales y laborales. Bueno, es importante que nosotros reconozcamos que el duelo es un proceso complejo y cada persona lo puede experimentar de manera distinta. Sin embargo, se han identificado como a manera general tres fases diferentes que se pueden presentar de manera simultánea o individual. Esto quiere decir que si bien algunas personas lo pueden pasar como un proceso más lineal, hay algunas que van fluctuando entre las fases y esto no quiere decir que haya un retroceso. Estas fases son la negación o el choque, la depresión y aceptación o la depresión, perdón, y aceptación o restablecimiento.
Esta primera fase hace referencia a una sensación de incredulidad frente a la pérdida de un ser querido. Es un estado que puede perdurar horas o días después del fallecimiento de alguien y este puede ser de ayuda para tener un tiempo en donde nosotros podamos comenzar a digerir esta realidad de la muerte y la gran cantidad de sentimientos y emociones que tiene pues esta etapa tan difícil. Luego de esta etapa se evidencian sensaciones de desasosiego, en medio de las cuales pueden surgir emociones inclusive de enfado, porque algunas personas pueden tratar de buscar el responsable del fallecimiento de la persona, o inclusive una sensación de que nos han abandonado porque pues la persona ya no está pues, a nuestro lado. Asimismo, podemos experimentar desespero o tristeza, lo cual incrementa, pues en general, como la pérdida de motivación con actividades de la vida cotidiana, quizás ya no queramos salir con nuestros amigos o asistir al trabajo, o bueno, realizar simplemente como las actividades físicas, como, no sé, a veces bañarnos, cuidarnos de nosotros mismos, entre otras cosas. Por lo mismo, es que también hay como una sensación de que la satisfacción en general se reduce. Y es normal que en medio de esta etapa y en medio de todos estos sentimientos que están surgiendo, haya una percepción de que esta tristeza va a permanecer exactamente igual a lo largo del tiempo, ¿sí? Básicamente sentirnos estancados y sentir que no hay como una luz al final de este túnel o no hay una salida o una resolución pronta. Sin embargo, es importante que tengamos en cuenta que eventualmente llega una etapa de serenidad en donde se reconstruye la vida siendo consciente de que la ausencia de la otra persona pues es duradera, ¿sí? Es importante saber que esta etapa no implica enajenarse completamente de las sensaciones de malestar o la tristeza o el enojo y todas las emociones que mi compañera les mencionaba anteriormente, porque pueden aparecer cuando nosotros recordamos a la otra persona. La idea no es simplemente como cerrar el capítulo y fingir que nunca existió, sino poder comenzar una nueva realidad aceptando pues este proceso y aceptando esta pérdida. Entonces es normal que de vez en cuando puedan como volver algunas emociones que pueden ser desagradables. Entonces, como ya dije anteriormente, es normal que en medio de este proceso broten sentimientos o pensamientos de que el duelo nos va a acompañar por el resto de nuestras vidas. Sin embargo, hay una reconstrucción paulatina de la realidad que nos permite desarrollar nuevos roles, identidades, relaciones y atender cambios de nuestra nueva vida, por así decirlo, sin que nosotros tengamos que obligarnos a olvidar por completo esta ausencia de la otra persona. Bueno, pena ahí se me pasó. Es necesario que nosotros nos centremos en que la muerte de nuestros allegados o de las personas que queremos es un evento sobre el cual no tenemos control y por lo tanto debemos integrar como a esta nueva realidad. En este sentido, no es positivo, no es recomendable que tratemos de evitar toda esta tristeza o los pensamientos desagradables asociados a este duelo, porque nosotros podríamos tener un sufrimiento mayor al tratarse de una situación que no tiene remedio, ¿sí? Porque es una ausencia duradera. Entonces, teniendo esto en cuenta, podemos intentar aceptar la experiencia vivida de una manera autocompasiva, sin tener juicios de valor que nos lleven a frustrarnos por sentir de pronto culpa o tristeza, dolor, enojo, entre otras emociones. Es también importante recordar que ante una experiencia que nosotros interpretamos como desesperanzadora, como lo es un duelo o una pérdida en general, ya sea por ejemplo del trabajo, de una ruptura amorosa o de un familiar, pueden surgir sentimientos muy desagradables y nos podemos sentir vulnerables emocionalmente, ¿sí? Entonces cuando están estas emociones de tristeza e incluso rabia irracional, nosotros quizás a veces pensamos que son perturbadoras, ¿sí? Es mucho desborde emocional. Y por esto es natural o es normal que una respuesta como lógica o habitual sea la de suprimir o evitar la emoción que tenemos, ¿sí? O inclusive sobreimplicarse sobre las mismas, o sea, sentir frustración, sentir enojo y sentir culpa por tenerlas. Igualmente, este escenario, que sería el de pues, el fallecimiento de una persona, nos puede generar una ansiedad porque hay una incertidumbre de cómo va a continuar mi vida con esta ausencia, ¿sí? Cómo quizás creo una nueva cotidianidad sabiendo que la anterior, pues, o que en la anterior hubo una ruptura a causa del fallecimiento de la persona. Entonces, es importante también reconocer que esta ansiedad que podemos experimentar es una respuesta que nos activa, pues, el cuerpo fisiológicamente para que podamos atacar o huir ante un problema que tengamos. Entonces, nuevamente, la respuesta como normal
sería la de tratar de evadir todas estas emociones que nos están invadiendo en el momento. Con el propósito de que nosotros no caigamos en esta tendencia de tratar de evitar o simplemente reprimir o suprimir todo lo que sentimos o pensamos, es importante poder realizar distintas cosas, entre ellas poder darnos un tiempo para escucharnos a nosotros mismos, para saber específicamente qué sentimos a través de los pensamientos, las sensaciones y darnos tiempo para sentirlo, sin criticarnos a nosotros mismos por hacerlo. Asimismo, es importante que podamos realizar pues, ejercicios de conciencia plena. ¿Qué quiere decir esto? Implica estar en el aquí y en el ahora. Es difícil de pronto en medio de un duelo uno poder concentrarse en las actividades de la vida cotidiana, pero también es importante que cuando podamos volver a retomarlas, por ejemplo, no sé, salir con amigos, intentemos traer nuestra atención de manera activa al momento que estamos en el que estamos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, involucrarnos atentamente en la conversación, mirar a la otra persona en los ojos y realmente tratar de disfrutar aquellos momentos que antes nos producían satisfacción y que quizás ahora estamos como en un conflicto entre si queremos evitar o si queremos fomentar estas actividades. Y por último, como ya lo mencioné, es muy relevante que nosotros podamos ser amables con nosotros mismos. Esto quiere decir, nuevamente, que no nos critiquemos por las sensaciones que estamos teniendo, no nos juzguemos por sentir quizás culpa o tristeza, enojo, ira irracional. Por el contrario, tratemos de darnos el tiempo para escucharnos y hacerlo tal como si lo hiciéramos con un amigo, ¿sí? Como si nuestro amigo estuviera pasando un duelo supremamente complicado. Nosotros no le vamos a decir, pero ¿cómo te sientes triste durante tanto tiempo? ¿Sí? Entonces la idea es poder tratarnos de una manera compasiva. Bueno, el duelo, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, se puede vivir de manera distinta. Sin embargo, por lo general en nuestra cultura lo asociamos mucho a la tristeza. Y es natural que cuando nosotros nos sentimos como con esta desesperanza o tristeza, perdamos la motivación a realizar muchas actividades de la vida cotidiana y actividades centrales, como por ejemplo lo podría ser las rutinas de autocuidado o inclusive sintamos que nada tiene sentido, ¿sí? Que nuestra vida o la apariencia personal o la alimentación o las rutinas de ejercicio pierden total sentido en este momento tan difícil. Pero es importante saber que la salud mental y la salud física están juntas, ¿sí? Tienen una relación, entonces es relevante que en estos momentos tan complejos podamos cuidar de ambas. Acá traemos diferentes elementos, específicamente tres, que serían la alimentación, el descanso y la actividad física. Y la idea es que podamos dar como pequeños tips o herramientas para que podamos continuar cuidándonos a nosotros mismos en estas tres áreas de la vida. Entonces, por un lado, cuando estamos hablando de alimentación, es importante que consumamos todos los micro y macronutrientes necesarios para el desarrollo individual, considerando la etapa en la que estamos. Puede que algunos sean niños o adolescentes o adultos o estén en la etapa de la vejez. Entonces, esto tiene como un requerimiento nutricional diferente. En general debemos consumir proteínas, grasas, carbohidratos, vitaminas, minerales, agua y fibra. Entonces, como tips puntuales, es aconsejable consumir todos los días alimentos variados y nutritivos, tales como leguminosas, verduras, frutas, cereales integrales, entre otras comidas. Y también es importante que nosotros podamos pues, como reducir el consumo de grasas saturadas y de las comidas rápidas. Usualmente en momentos tan difíciles también tendemos a restarle relevancia, por ejemplo, a cocinar, ¿sí? Entonces tendemos a pues, recaer en la comida rápida para alimentarnos. Y también tratar de reducir el consumo excesivo de azúcar en comidas o bebidas. Aparte, es muy probable que algunas personas que estén en la fase de duelo puedan experimentar un impulso por consumir sustancias psicoactivas, como por ejemplo el alcohol, para afrontar esta pérdida de un familiar. Entonces puede ser un mecanismo en donde nosotros tratemos de evitar todo el sufrimiento que tenemos, el dolor y la tristeza, porque los consideramos como de malestar emocional. Entonces es sumamente importante que modulemos el consumo de estas sustancias y que estemos pendientes si ha incrementado o no a raíz de este suceso de pérdida. Aparte, se ha comprobado que la actividad física puede contribuir pues, al bienestar en cuanto a la salud mental, entonces es recomendable que así al inicio no tengamos la motivación, podamos intentar incluir en nuestra rutina diaria la práctica de una actividad física, de preferencia personal, ya puede ser yoga, baile,
ir al gimnasio, salir a correr con nuestros amigos, entre otras actividades. Y por último, es esencial que nosotros creemos los hábitos de sueño, porque dormir bien nos puede ayudar a reducir los síntomas de ansiedad y depresión, que son muy comunes en el proceso de duelo, e incluso aumentar los niveles de energía que reportemos. Entonces, podemos incluir diferentes rutinas de higiene del sueño, y entre ellas es aconsejable dormir entre 7.5 y 8 horas fijas en la noche para sentirnos más descansados. También poder establecer un horario fijo para irnos a dormir, porque esto crea como pues, una rutina y nuestro cuerpo ya se empieza a acostumbrar. Evitar el consumo de cafeína después de las 2 p.m., evitar el consumo de cigarrillos o alcohol 2 horas antes de dormir. Igualmente, si vamos a empezar a realizar ejercicio, que sean mínimo 2 horas antes de conciliar el sueño, porque esto nos activaría mucho fisiológicamente y no podríamos descansar de manera adecuada. También utilizar la cama solamente para descansar, no realizar otras actividades. Y por último, poder implementar estrategias de relajación antes de ir a la cama. Entonces, esto como manera general. Bueno, para poder hacer una herramienta de atención plena y que podamos estar en el momento presente en la finalización de este espacio, les voy a mostrar una técnica que se llama reconocimiento y viene un poco de que a veces nuestro estrés o esta sensación de sentirnos un poco ansiosos, muchas veces este malestar no solo está relacionado con este momento difícil, sino que también puede venir un poco de nuestra manera en cómo estamos relacionándonos con estas emociones, cómo estamos trabajando con nuestra propia mente. Y digamos que mediante este ejercicio podemos encontrar una manera de cambiar nuestra perspectiva frente a los pensamientos, sentimientos que surgen en nuestra mente, y esto puede ayudarnos incluso a modificar cómo experimentamos estos eventos importantes, estas emociones, estos pensamientos, incluso cuando son difíciles y son desagradables. Sí, muchas veces podemos experimentarlos como momentos abrumadores. Y me gusta mucho el ejemplo de que muchas veces estos procesos de atención plena, de estar en el momento presente, es como aprender a surfear. Podemos encontrarnos con distintas condiciones en el océano, puede que esté picado, más, o puede que por el contrario esté tranquilo. Pero nosotros como surfeadores podemos aprender a manejar esta situación incluso cuando no podemos controlar las condiciones, cuando no podemos controlar lo que nos está pasando y cuando también estamos experimentando una situación difícil, y podemos navegar estas olas de una manera segura, incluso cuando nos encontramos en una tormenta. La gracia de este ejercicio es que durante los espacios de meditación es frecuente que nosotros nos distraigamos. En este caso, esto es algo bueno, porque nos va a servir como una herramienta para poder aplicar esta técnica, que no solo es propia de los espacios de meditación, sino que la podemos utilizar incluso en otros momentos de nuestro día, y no necesitamos estar sentados con los ojos cerrados para poder aplicarla. Esencialmente, el reconocimiento es cuando notamos que nos hemos distraído, cuando notamos que llega un pensamiento difícil o una emoción que nos abruma y nos invade. Lo que los invito a hacer es que podamos simplemente nombrarlo, simplemente reconocerlo, ¿sí? Ah, sí, un pensamiento, o sí, una emoción. ¿Listo? Con el reconocimiento pausamos brevemente, identificamos la naturaleza de nuestra distracción y al nombrarla, reconocerla, le damos un lugar, teniendo presente que estos eventos son importantes, estas emociones son muy importantes, pero nos permite atenderlo, soltarlo y regresar suavemente a nuestro foco de atención aquí y en el ahora. ¿Listo? Entonces les voy a pedir que por favor cierren sus ojos. Y tratemos de notar nuestro alrededor. Seamos conscientes
de cómo inhalamos por la nariz y luego exhalamos por la boca. Notemos en este entorno qué sonidos hay, si tenemos resistencia también a estos sonidos. Y les vamos a permitir estar, vamos a permitir que los pensamientos y las emociones estén y que los sonidos existan. Vamos a notar el peso del cuerpo contra el asiento. Cómo se siente que nuestros pulmones se llenan de aire al inhalar y nuestros músculos se relajan al exhalar. Soltamos nuestra resistencia ante los sonidos y ante los pensamientos y emociones y vamos a dejar que ellos vengan y vayan a su propio ritmo. Miremos cómo se siente nuestro cuerpo. Se siente ligero o pesado. Está inquieto o en calma. No pensemos en eso, solo notamos cómo se siente. Empezamos a notar el movimiento de la respiración, cómo sube y baja. Solo una nota general de dónde se siente el movimiento. Podemos poner la mano sobre el área que se mueve al respirar. Tal vez sea el estómago o el pecho. Presta atención al movimiento de tu respiración. Si así lo quieres, puedes seguir ese movimiento o contar las respiraciones. Recordamos que al contarlas, contamos 1 al inhalar y 2 al exhalar. Luego 3 y 4 hasta llegar a 10. Y reiniciamos. O podemos dejar de contar y seguir el movimiento, como tú prefieras. Nuestra única tarea es observar el momento. El cuerpo sabe cómo respirar. Si llega un pensamiento y cuando notemos simplemente que nos hemos distraído, lo notamos, lo reconocemos, lo dejamos ir y regresamos suavemente nuestra atención a la respiración.
No tratamos de reconocer todos los pensamientos o emociones. Solo cuando hayamos notado que nos hemos distraído, lo reconocemos, lo soltamos y regresamos suavemente nuestra atención a la respiración. Recuerda que es natural que nuestra mente divague. No te reproches por ello. Reconoce que es un pensamiento o una emoción. No reconocemos todo lo que venga a nosotros, solo cuando nos hayamos dado cuenta que nos hemos perdido. Lo reconocemos y regresamos a la respiración. Ahora, por un instante, vamos a dejar que nuestra mente divague. No nos vamos a concentrar en nada. Ahora, con suavidad, regresa tu atención a tu respiración. Notamos la sensación del peso y el contacto del cuerpo contra el asiento. Regresamos a los sonidos que nos rodean y al espacio que nos rodea. Y antes de abrir tus ojos, detente un momento para observar cómo se siente tu cuerpo y cómo se siente tu mente. Haz el propósito de llevar esta idea a tu vida diaria. Y no solo eso, sino la sensación de calma a tu día. Esta técnica no la usamos solo en meditación, sino que la aplicamos en otros aspectos. Cuando sentimos que nuestra mente se acelera y las emociones se acumulan, reconocemos, soltamos y regresábamos a lo que estábamos haciendo. Ahora vamos a pasar a un cierre y a las conclusiones. Bueno, a manera general es importante que nosotros podamos recordar que el duelo es un proceso que puede ser individual o también se puede vivir de manera colectiva. Sin embargo, siempre es válido la manera en la que nosotros lo estamos experimentando, porque es única, porque todos somos distintos, hemos tenido experiencias diferentes, estamos rodeados por un círculo social también particular. Esto por un lado. También es importante saber que en medio de este proceso difícil hay diferentes fases, pero no son lineales, ¿sí? Muchas veces podemos estar o sentir que ya estamos como en la fase final y volvernos a sentir supremamente tristes o volver a sentir enojo o culpa o rabia. Y esto puede ser normal, esto no necesariamente indica que hay un retroceso. Y también es normal que nosotros en algún punto podamos perder la motivación por realizar actividades centrales de nuestra vida cotidiana, ¿sí? Esto involucra, por ejemplo, cuidarnos a nosotros mismos, bañarnos, cepillarnos, comer adecuadamente. Entonces, siempre es importante estar pendiente de estos aspectos de la vida, particularmente de la alimentación, de la forma en la que estamos descansando, de la forma en la que nos estamos ejercitando, para no perder poco a poco pues estas actividades o la cotidianidad que teníamos, ¿sí? Porque la idea es que si bien nosotros podamos reconocer esta ausencia de la otra persona, también podamos integrar esta ausencia en una serie de nuevos cambios que tenemos en nuestra vida, ¿sí? Porque hay una necesaria continuidad de la vida. Esto pues sería como a manera general y por último también saber que es muy importante que nos estemos escuchando
y estemos alertas a cualquier pues, indicación de que de pronto necesitemos considerar buscar un apoyo psicológico. Esto no quiere decir que estemos peor que otras personas, simplemente es un derecho que nosotros tenemos y como derecho en cualquier momento podríamos pues reclamarlo y podemos acceder a él sin ningún inconveniente. Ya para finalizar, quisiéramos agradecerte por tu atención en este espacio y esperamos que puedas tener un muy buen día y ojalá una muy buena semana y estaremos atentas a cualquier cosa.